pasamos a la siguiente intervención. No son coordenadas suficientes, vamos a dedicar toda la tarde a hablar de las nuevas obligaciones de información en el gobierno corporativo, temas de cambios en el plan general contable, temas de valoración de empresas, reforma contable de la PYME, y luego, para finalizar también, hablaremos de protocolo familiar. ¿Bueno? Bien, la primera intervención correrá a cargo de don Felipe Ranz, bastante conocido dentro de este ámbito. Es profesor colaborador de la Universidad Autónoma de Madrid, es miembro también de la Comisión de Principios Contables de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, y el tema que va a tratar va a ser los principales cambios producidos en el nuevo Plan General de Contabilidad. Felipe, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, quería mostrar el agradecimiento en nombre de AECA a los organizadores de este congreso por invitarnos a esta sesión. Muchas gracias. En el breve tiempo disponible solo cabe trazar algunas líneas generales de los antecedentes y las principales decisiones internacionales y nacionales tomadas en torno a la reforma contable, a la aparición o a la extensión del uso de las normas internacionales de contabilidad. Posteriormente va a haber otra intervención sobre un tema parecido que podrá también profundizar más en estos temas, por lo tanto yo no profundizaré mucho. Lo que sí que les comentaré es los aspectos más políticos y los aspectos más trascendentes de los antecedentes, de las cuestiones previas a todos estos cambios. Y por supuesto quedo a disposición de ustedes. Si alguien quiere profundizar en alguna materia, me mandan un email y yo trataría de darles bibliografía o donde pueden encontrar datos que amplíen esta información. Por lo tanto, mi intervención va a ser un poco, en ocasiones, para sembrarles inquietudes más que para darles respuestas. Las respuestas luego puedo ayudarles a encontrarlas también en el caso de que en otras intervenciones no queden claras. Bien, como les decía, la presentación seguirá el hilo conductor de explicarles las decisiones que tomó la Unión Europea, las decisiones que tomaron los principales Estados miembros en el año 2002, las decisiones españolas, y terminando con explicarles las principales implicaciones de las normas internacionales en España y, a continuación, algunas particularidades del borrador del Plan General de Contabilidad. Empecemos por analizar la acción de la Unión Europea. La Unión Europea en el año 2002 y años anteriores, pero en el año 2002 tomó la decisión, necesitaba dar pasos para homogeneizar la información emitida por las principales empresas europeas, denominados global players, igual que se habían dado otros campos en eliminar fronteras de capitales, de personas, etcétera. Era necesario también eliminar fronteras de información. Y por lo tanto, la Unión Europea en el año 2002 tomó la decisión de homogeneizar la información que presentaban las empresas. Las empresas más importantes, las denominadas global players, que jugaban en la Unión Europea. Era lógico evitar que una empresa importante se localizase en un país u otro por razón de que le interesasen más las normas contables que tuviese uno u otro país. La Unión Europea tenía distintas alternativas para afrontar esta homogeneización dentro de su ámbito. Entre esas alternativas, las más evidentes podrían haber sido, uno, emitir, o sea, tratar de impulsar su propio órgano emisor de normas contables. Igual que Estados Unidos tiene un emisor de normas contables, pues podría la Unión Europea tener su propio emisor de normas contables. Podría ser independiente, como es el caso americano, pero impulsado por la Unión Europea, o podría ser gubernamental, al estilo de las decisiones que venían tomando los países de la Europa continental. Esa era una alternativa. Impulsar un regulador de normas contables para la Unión Europea. Otra alternativa
hubiese sido el aplicar directamente las normas del FAS americano, que tenían y que tienen bastante prestigio, y que ya algunas empresas internacionales importantes, en Alemania y en Francia sobre todo, pues ya utilizaban esas normas del FAS para sus estados financieros consolidados, puesto que normalmente estas grandes empresas cotizan también en Estados Unidos. Y la tercera alternativa, que fue la que adoptó, fue la de decir: la Unión Europea, siempre que las normas del IASB, International Accounting Standard Board, den un juego suficientemente completo de normas en un periodo de tiempo rápido, la Unión Europea estaba decidida, y así lo decidió, a tomar esas normas emitidas por un órgano profesional que ya existía desde hace muchos años, que ustedes bien conocen, que esas normas serían las normas de la Unión Europea. Y únicamente puso unas condiciones: que esas normas fuesen suficientemente completas, que regulasen todas las operaciones de las empresas, y a través de unas negociaciones, a través del IOSCO, que, como saben ustedes, es el organismo internacional que aglutina a todas las comisiones nacionales de mercados de valores, pues el IASB hizo el esfuerzo, terminó su juego de normas y la Unión Europea las aceptó. Las aceptó, eso sí, con un mecanismo denominado endorsement, que es una aprobación. Quiere decir, todas las normas que emite el IASB son válidas para la Unión Europea, pero tienen que pasar un proceso de aprobación. Ese proceso de aprobación generalmente es rápido y normalmente no da lugar a modificaciones. Únicamente ha habido problemas, como la mayoría de ustedes saben, para la aprobación de las NIC 32 y 39, que tenían unas dificultades especiales. Pero en general, las normas del IASB son aprobadas tal cual por la Unión Europea y pasan a ser la norma de esta organización supranacional. Evidentemente, a lo que más le preocupaba a la Unión Europea era la unidad económica de las empresas, la unidad de decisión, la unidad económica, no la unidad jurídica. Como muy bien conocen ustedes, la unidad jurídica típica del derecho mercantil en Europa y desde luego en España es la sociedad. Todas las sociedades emiten estados financieros individuales que hay que presentar en el registro mercantil y demás. Pero las empresas grandes, que tienen a su vez participaciones en otras empresas, todas ellas juntas son los famosos grupos de sociedades, que son los que representan la unidad económica. De esta forma, la Unión Europea lo que buscaba era la homogeneización de la información de las unidades económicas. Por eso, las normas de la Unión Europea son obligatorias para los estados financieros consolidados, que son los que representan la unidad económica, no la unidad jurídica de los negocios, la unidad económica, y para aquellas empresas que cotizan en bolsa en cualquier país de la Unión Europea. Quiere decir que lo que se hace obligatorio, insisto, es el uso de las normas internacionales para todas las empresas que cotizan en bolsa y para sus estados financieros consolidados, que son los que se consideran que reflejan mejor la información de la empresa y que responden a la unidad económica y no a la unidad jurídica. Lo que sí que estableció la Unión Europea es, en el 2002, de que las normas internacionales de contabilidad se implantarían, como así ha sido, desde el 1 de enero del 2005, pues si ustedes cuentan que estas normas llevan en contra de lo que algunos creen, que la única reforma es la del Plan General de Contabilidad que viene para el 2008, que hablaremos después, pero esto no es así, ese es un segundo paso. El primer paso ya existe desde el 1 de enero del 2005. Todas las empresas españolas, por ejemplo, o francesas o alemanas, que cotizan en bolsa, están emitiendo ya sus estados financieros consolidados de acuerdo con las normas internacionales de contabilidad emitidas por el IASB, de forma directa. Esas normas son de aplicación en estos estados financieros consolidados. Pues bien, la Unión Europea lo que dejó abierto es que los Estados miembros podían extender o no esa obligación a los restantes estados financieros. ¿Cuáles son los restantes estados financieros? Pues tenemos los estados financieros consolidados de las empresas que cotizan en bolsa, normas internacionales. Los estados financieros consolidados de las empresas que no cotizan en bolsa lo puede decidir cada país. Y los estados financieros individuales
tanto de las que cotizan en bolsas como de las que no cotizan en bolsas, también lo decide cada país, y posteriormente les explicaré cómo los distintos países de nuestro entorno han ido decidiendo. Lo que sí que es cierto que esta opcionalidad que da la Unión Europea no elimina las directivas. Aquellas empresas o aquellos países que no opten por aplicar las normas internacionales de contabilidad en sus estados financieros individuales tienen que seguir rigiéndose, lógicamente, por las directivas de la Unión Europea y por la normativa local. Con esta decisión de la Unión Europea, muy importante y creo que muy positiva, porque ha evitado la proliferación de organismos internacionales emisores de normas contables. Desen ustedes cuenta, si se hubiese decidido que además del FAS americano y además del IASB, la Unión Europea hubiese puesto en marcha su propio emisor de normas contables, habrían proliferado las normas. De esta manera, ya sí podemos decir que en el mundo solamente hay dos organismos importantes emisores de normas contables: el FAS americano, que ustedes conocen, y el International Accounting Standard Board, que son las normas que aplica la Unión Europea. Y en este momento, además, ambos emisores están a un parecido nivel de prestigio. Esto hace unos años, sin ir más lejos, hace 10 años no era así. El emisor americano se consideraba que era mucho mejor, porque sus normas eran más detalladas, porque tenían más experiencia, y realmente era muy difícil poder negociar con ellos a un nivel de igualdad. Sin embargo, se han producido en los últimos años dos hechos que han propiciado que ambos organismos emisores pues hayan alcanzado un prestigio por lo menos paralelo. Por un lado, el caso Enron demostró que incluso las normas tan prestigiosas y tan detalladas del todopoderoso FASB americano no fueron suficientes para evitar un escándalo de tal trascendencia. Incluso hubo muchos expertos que llegaron a decir que unas normas tan detalladas como las normas americanas podían oscurecer más que aclarar determinadas circunstancias y que era preferible unas normas más basadas en principios y con menos casuística, excepciones de las excepciones, etcétera, etcétera. Luego, esa circunstancia de Enron propició que el FAS dejase de verse como algo omnipotente que nadie podía ni acercarse a su calidad, como ellos llaman a sus normas. Y el otro elemento que los ha dejado en un nivel de igualdad razonable es la decisión de la Unión Europea. Lógicamente, para el International Accounting Standard Board, la decisión de la Unión Europea de adoptar sus normas como el estándar europeo ha sido un espaldarazo muy importante para este emisor de normas contables. Por lo tanto, en este momento ya puede decirse que ambos emisores gozan de un buen prestigio internacional y pueden equipararse. Y esa equiparación ha hecho posible unos acercamientos. Y en este momento existen varios grupos de trabajo del IASB y del FASB trabajando en la posible emisión de unas normas comunes globales para todo el mundo, y el plazo que se han puesto pues es de aproximadamente 10 años. Lógicamente, quizá el plazo en la realidad no llega a ser suficiente, pero sean 10 o sean 15, yo les aseguro a ustedes que hace 10 años esa convergencia era algo que no se podía uno ni imaginar. Y ahora es posible, están trabajando, y sería bueno que se llegasen a acuerdos en el plazo establecido para que todas las empresas, todos los global players, empresas internacionales que operan en todos los mercados de todo el mundo, pues tengan la misma información. No es razonable que una petrolera de Estados Unidos emita su información financiera de una forma distinta que una petrolera asiática o europea. Luego es algo que nos acercamos, aunque sea con dificultades, y que, como digo, hace unos años era algo que se veía bastante difícil. ¿Cómo se ha utilizado la opcionalidad que ha dado la Unión Europea por parte de los Estados miembros? Como decíamos, los Estados miembros tenían que tomar 3 decisiones. ¿Qué hacer? Una decisión no la pueden tomar porque eso es obligatorio. Los estados financieros consolidados
de las empresas que cotizan en bolsa tienen que seguir directamente las normas internacionales de contabilidad emitidas por el IASB y aprobadas por la Unión Europea. Pero tienen que tomar decisión respecto a los otros tres estados financieros. Tienen que tomar decisión sobre los estados financieros consolidados de las empresas que no cotizan en bolsa, que la mayoría de los países, incluyendo España, permiten a las empresas que apliquen o bien la legislación local o bien las normas internacionales. Esto es muy importante. Aquí en España, una empresa que no cotice en bolsa, pero emita estados financieros consolidados, puede utilizar la normativa española de la legislación mercantil y plan español o puede utilizar directamente las normas internacionales, puesto que España, al adoptar la decisión europea, permitió este uso. Por otro lado, los estados financieros individuales de las empresas que no cotizan en bolsa, algunos países lo permiten y otros no permiten el uso de las normas internacionales, como es el caso de España. España no permite para los estados financieros individuales el uso directo de las normas internacionales y hay que estar a lo que diga la legislación mercantil, Código de Comercio, leyes sociales anónimas, plan general de contabilidad, adaptaciones sectoriales, resoluciones del CAC, etcétera, todo el itinerario mercantil español. Es una decisión que puede ser un poco discutible porque otros países han permitido el uso de esas normas internacionales. Pero yo voy a marcar el acento en el caso concreto de los estados financieros individuales de las empresas que cotizan en bolsa. Aquí es donde las diferencias merecen un análisis un poquito más sosegado. Se trata de empresas cuyos estados financieros consolidados tienen que emitirlos de acuerdo con las normas internacionales de contabilidad y, sin embargo, los estados financieros individuales los tienen que hacer según el país en que esa gran empresa esté. De manera que, por ejemplo, en el caso de España, pues las grandes empresas que cotizan en bolsa, pues Telefónica, Endesa, Iberdrola, etcétera, 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 ya desde el 1 de enero del 2005 están emitiendo sus estados financieros consolidados en normas internacionales. Sin embargo, sus estados financieros individuales no lo pueden hacer de acuerdo con normas internacionales, de acuerdo con el esquema que ven ustedes. ¿Cómo han actuado otros estados? No están todos, pero están los más representativos. Podemos distinguir un primer apartado de países que han decidido no la opcionalidad para las empresas, sino la obligatoriedad de usar las normas internacionales también para sus estados financieros individuales a las empresas que cotizan en bolsa. Ejemplos importantes tenemos Italia, Grecia, Dinamarca a partir del 2009. Son países que a las empresas que cotizan en bolsa no solo le permiten el uso para sus estados financieros individuales de las normas internacionales, sino que lo obligan. Y señor, empresa cotizada, igual que hace usted los estados financieros consolidados con normas internacionales, los individuales hágalo usted también. Hay otro grupo muy importante de países que no lo obligan, pero lo permiten: Reino Unido, Portugal, Dinamarca ya hasta el 2009, porque a partir del 2009 pasa a ser obligatorio, Suecia, Holanda, Irlanda. Todos estos países permiten que las empresas cotizadas, además de hacer los estados financieros consolidados en normas internacionales, hagan también los estados financieros individuales con normas internacionales si quieren. Y en los países que no lo permiten, los más importantes pues son Alemania, España, Francia y Bélgica. Bien es cierto que Alemania, aunque obliga que los estados financieros individuales de las empresas cotizadas se realicen con normativa local, a efectos de su inscripción en el registro, sí que permiten a efectos informativos que estos estados financieros individuales también se realicen con normas internacionales, solo a efectos informativos. Bien, como decíamos, el caso de España, lo primero que tenemos que destacar es que ya desde el 1 de enero del 2005 se viene utilizando las normas internacionales de contabilidad para los estados financieros consolidados de las empresas que cotizan en bolsa. También hemos comentado que la opción que permitía la decisión de la Unión Europea, en España solo se ha permitido esa opción para los estados financieros consolidados de las no cotizadas. De manera que en España, como les decía antes, una empresa, aunque no cotice, puede decidir si hacer sus estados financieros consolidados, solo los consolidados, bien con normativa local, bien con normativa internacional.
para la normativa local, ¿cómo se ha procedido en España? El primer paso que se ha dado ha sido la adaptación de la legislación mercantil a través de la Ley 16/2007 de 4 de junio. En esta normativa, en esta adaptación legislativa, lo que se ha hecho es modificar el Código de Comercio, la Ley de Sociedades Anónimas, para introducir aquellas modificaciones que se consideraban más necesarias a la luz de las normas internacionales. Es decir, nuestro derecho mercantil no nos ha decidido el adoptar directamente las normas internacionales, ha querido tener su sustantividad propia de derecho contable español, pero lo que sí que ha hecho es adaptarse en cierta medida, en bastante medida, a lo que indican las normas internacionales. Y por ello, el Código de Comercio, la Ley de Sociedades Anónimas, se han modificado a través de esta Ley 16/2007, emitida el 4 de julio, pero que entra en vigor el 1 de enero del 2008. Esta adaptación mercantil de la Ley 16/2007 ya está aprobada por el Parlamento, pero su entrada en vigor es el 1 de julio. Se marcan las líneas generales de lo que será el Plan General de Contabilidad. También en esta ley se definen cálculos precisos del patrimonio neto a efectos de la reducción de capital obligatoria o casos de disolución. Y también, muy importante, en esta ley se hacen las modificaciones necesarias en el impuesto sobre sociedades para cumplir el compromiso del Gobierno de que el cambio legislativo mercantil fuese neutral a efectos fiscales. De manera que en esta Ley 16/2007 existen numerosos artículos que tratan de evitar que modificaciones mercantiles traigan consigo variaciones en el cálculo de la base imponible del impuesto sobre sociedades que se hubiese calculado antes de esta reforma. Lo que se busca es la neutralidad fiscal de la reforma mercantil. Importante documento legislativo. Y el otro elemento, que este no está todavía aprobado, que está en proyecto, pues es el proyecto de Real Decreto para emitir un nuevo Plan General de Contabilidad. El proyecto de Real Decreto tiene fecha 4 de julio, pero este no está aprobado. Entrará en vigor el 1 de enero del 2008, pero todavía está sujeto a cambios. De manera que todos los borradores que hayan ustedes visto de Real Decreto, y también los borradores de Plan General de Contabilidad que han proliferado, no dejan de ser estos, borradores. Todavía el Real Decreto no ha sido aprobado por el Gobierno. Bien, vamos a comentar brevemente las implicaciones que tienen en España las normas internacionales de contabilidad. No todavía voy a hablarles del Plan General de Contabilidad, sino de las normas internacionales de contabilidad. Porque, insisto, las normas internacionales de contabilidad emitidas por el IASB ya están en vigor en España desde el 1 de enero del 2005. No es algo del 2008, es algo del 2005. Desde el 2005 lo único que ocurre es que tienen unos sujetos determinados y unos objetos determinados, que son los estados financieros consolidados de las empresas que cotizan en bolsa. Pero estas empresas que cotizan en bolsa, que no son precisamente poco importantes, sino por el contrario son las más importantes de España, ya están emitiendo sus estados financieros consolidados desde 2005 de acuerdo con normas internacionales. Y por otro lado, las empresas que no cotizan en bolsa también opcionalmente pueden emitir desde aquella fecha sus estados financieros consolidados también en normas internacionales. Luego, lo que les voy a comentar a continuación son implicaciones de las normas internacionales, que muchas de ellas también serán implicaciones del Plan General de Contabilidad, pero en todo caso son implicaciones de las normas internacionales. Desde luego, para las grandes empresas españolas significa una armonización de su información contable con otras grandes empresas de la Unión Europea, por supuesto. Por otro lado, se producen 4 elementos como mínimo que me gustaría destacar con ustedes que supone para España la implantación de las normas internacionales. Supone una mayor modernidad, también una mayor complejidad, quizá una mayor volatilidad y un mayor soporte técnico. Muy brevemente, ¿qué significa modernidad? Quiere decir que España, que ha venido teniendo una legislación contable basada fundamentalmente en la protección patrimonial, pues se incorpora
a los objetivos tradicionales de los emisores de normas contables internacionales profesionales, que es la información. Quiere decir que sin perder la protección patrimonial adquiere una importancia decisiva el objetivo de información. Las grandes empresas tienen que emitir una información fiable y relevante para que haya una eficiencia en los mercados de capitales. Esa modernidad se consigue a través de las normas internacionales. Pero es cierto que se introduce una cierta complejidad. Es necesario ahora, para el registro contable de determinadas operaciones, introducir algunos cálculos matemáticos que los que tenemos costumbre no son demasiado complicados, pero que pueden ser un poco novedosos para las empresas, de manera que muchas operaciones, sobre todo financieras y algunas no financieras, pues tienen que contabilizarse de acuerdo con unos ciertos cálculos matemáticos que hay que calcular, pues para el cálculo de valor razonable o para coste amortizado y demás. Es una complejidad que creo que es asumible, pero que es una complejidad. Ya los valores nominales no es el único método de contabilizar. Hay ocasiones que hay que emplear otros cálculos, como veremos más adelante. Un elemento nuevo también es la volatilidad. Con la incursión de valor razonable, en ocasiones determinados activos o pasivos pueden cambiar de valor, y esto significa que se producen unas variaciones, que unas van a resultados y otras van a fondos propios, pero hay una volatilidad. Bien volatilidad de los resultados, bien volatilidad del patrimonio neto. Es algo que con el coste de adquisición se producía menos. No hablo si es mejor o es peor, pero el valor razonable introduce elementos de volatilidad. Evidentemente, también introduce elementos de mayor objetividad y representatividad, pero es algo que debemos de destacar. Y luego tenemos un mayor soporte técnico. Las normas internacionales, además de la norma en sí, tienen unas bases para conclusiones y tienen unos desarrollos y normas interpretativas que hacen un soporte, un cuerpo técnico muchísimo más completo de lo que pudiésemos encontrar en una normativa local. De manera que son novedades de las normas internacionales. La novedad más típica de todos ustedes conocen, las normas internacionales, de pasar, en el caso español, pues pasamos de un coste de adquisición o coste histórico que se utilizaba prácticamente para todas las operaciones al valor razonable o fair value. No desaparece en las normas internacionales el coste histórico, sino que determinadas operaciones se valoran con coste histórico y otras con valor razonable. Lo que sí que es cierto que se pasa de una situación en que todo era a coste de adquisición, a coste histórico, a otra situación que unas operaciones se valoran a coste histórico y otras a fair value. Un cambio o valor razonable, un cambio importante. Otro cambio importante para nosotros en España, que producen las normas internacionales, es el principio de prudencia. El principio de prudencia en España ha sido tradicionalmente el principio más importante y que prevalecía sobre cualquier otro. En las normas internacionales no desaparece el principio de prudencia. Lo único que no tiene una primacía sobre los demás principios, sino que es un principio más. El principio de prudencia sigue existiendo, pero se busca más la objetividad de la información que la protección patrimonial a ultranza que pretendía el principio de prudencia. Bien, como no nos queda tiempo, simplemente decirles que también representa un cambio en España, que pasamos de unos principios contables a un marco conceptual. El marco conceptual de las normas internacionales se basa en unos objetivos de la información a través de 5 estados financieros, unas hipótesis básicas, unas características cualitativas, una definición de elementos, activo, pasivo, patrimonio neto, etcétera, y luego unas normas para cada una de las operaciones, distinguiendo criterios de reconocimiento, valoración, presentación en estados financieros e información adicional en la memoria. En el caso de España, que hemos venido teniendo unos principios contables tradicionales, prudencia, registro, uniformidad, lengua, etcétera, estos principios no desaparecen, sino que en las normas internacionales se ubican en lugares distintos. La prudencia es un elemento de la fiabilidad, el registro es un criterio de reconocimiento, la uniformidad es un elemento de comparabilidad, se mantienen clasificados de manera distinta.
Bien, las principales implicaciones en España de las normas internacionales son nuevos estados financieros. En España teníamos, como ustedes saben, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias y el estado de origen y aplicación de fondos o cuadro de financiación en la memoria. Los nuevos estados financieros desaparece el estado de origen y aplicación de fondos y los estados financieros son el balance situación, sigue existiendo, la cuenta de pérdidas y ganancias, y aparecen dos estados financieros nuevos, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo. Son dos novedades de las normas internacionales. Recycling, una novedad de las normas internacionales. Nosotros estamos acostumbrados a que todos los gastos y todos los ingresos se llevan a la cuenta de pérdidas y ganancias. En las normas internacionales, para evitar la volatilidad de los resultados, algunos gastos e ingresos, en lugar de ir a la cuenta de pérdidas y ganancias, van directamente a patrimonio neto y luego de ahí pasan en su momento a la cuenta de pérdidas y ganancias. Es lo que se denomina recycling, una operación, una diferencia valorativa que va primero a patrimonio neto y cuando se ha producido la liquidación de esa operación pasa a la cuenta de resultados. Hay una clasificación de instrumentos financieros nueva, incluyendo los derivados. En cada caso se contabilizan de manera distinta, pero resumiendo mucho, casi todos los activos financieros se valoran a valor razonable y casi todos los pasivos financieros se valoran a coste amortizado. Se establecen unas coberturas, fundamentalmente las de fair value de cash flow y de inversión neta, que tratan de contabilizar de manera distinta determinadas operaciones en aras a hacer coincidir las variaciones de valor razonable de la partida cubierta y la partida cobertura. Es un tema complejo que no podemos ampliar. Una novedad muy importante es que los valores nominales se sustituyen por los valores actuales. Desaparecen las cuentas de gastos a distribuir en varios ejercicios, ingresos a distribuir en varios ejercicios. Por ejemplo, en el leasing, que lo valorábamos en el pasivo por todas las cuotas a pagar, no, solamente se valorará el pasivo por el importe del bien adquirido, y así en cualquier operación financiera. De manera que solo los activos se reconocen por el importe entregado y los pasivos por el importe recibido. Solo se pueden acumular intereses devengados, pero nunca intereses no devengados. Por esa razón, desaparecen, ya no tiene razón de ser, los gastos a distribuir en varios ejercicios y los ingresos a distribuir en varios ejercicios. Creo que esta es una modernización que era muy necesaria porque el sistema anterior producía distorsiones importantes. La consolidación por puesta en equivalencia solamente se puede hacer con participaciones superiores al 20%, cotice o no cotice en bolsa la participada. Este es un cambio muy importante para las empresas que tienen participaciones en empresas cotizadas inferiores al 20%. El fondo de comercio deja de amortizarse y únicamente se calcula su posible deterioro. Desaparece el método LIFO para la valoración de las existencias, solo se permite el precio medio ponderado del método FIFO. Se trata de evitar que la valoración de las existencias se ajuste a precios antiguos. La preeminencia del Fondo Económico sobre la forma jurídica, que ya teníamos en esta legislación, se hace más notoria. No solamente el leasing se contabiliza por su forma, por su fondo económico, sino también ciertos instrumentos de capital pueden tener la consideración de pasivo. Y también se pide información segmentada por líneas de negocio o geografía. En el caso de la adaptación ya española, lo que cabe decir es que, como les decía antes, se hace obligatoria la normativa española para los estados financieros individuales, aunque existe también un borrador de normas para pymes del International Accounting Standard Board, que había sido la otra alternativa española. Pero la realidad es que España ha decidido para los estados financieros individuales ir por su propia normativa local. Generalmente esa normativa local lo que ha hecho es aplicar las normas internacionales, pero limitando las opciones que permiten, aunque hay algunos casos en que hay pequeñas diferencias entre la normativa local y las normas internacionales. Pero en la mayoría de los casos la diferencia consiste en que de varias opciones permitidas por las normas internacionales, nuestra normativa local solo ha optado por una de ellas, generalmente la más simple. Las cuentas anuales, como les he dicho, son balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios, patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y la memoria. También en la legislación española se hacen unos cálculos especiales para el patrimonio neto a efectos
de incluir no solo los fondos propios, sino también los ajustes por cambios de valor, subvenciones, donaciones, etc. Y además este patrimonio neto, calculado con la normativa española, se complementa con otras partidas que no figuran en el patrimonio neto, pero que hay que considerar a los efectos de decidir una reducción de capital obligatoria o una disolución. Este es un tema muy importante. Aunque apliquemos el nuevo Plan General de Contabilidad, el patrimonio neto que obtenemos todavía no es la cifra final para determinar si una empresa tiene que reducir su capital o se tiene que disolver. Es necesario añadir además el capital suscrito no exigido, el capital registrado como pasivo y los créditos participativos. Esto quiere decir que la normativa española, aunque es una normativa mercantil, en aras de aproximarse a las normas internacionales, requiere todavía ajustes en su patrimonio neto para tomar determinadas decisiones mercantiles. La situación actual es que tenemos unas normas internacionales en vigor para las empresas que cotizan en sus estados financieros consolidados desde el 1 de 2005, tenemos una ley ya aprobada, la 16/2007, pero que entra en vigor el 1 de enero de 2008, tenemos un proyecto de Real Decreto que entra en vigor el 1 de enero de 2008, pero que todavía no está aprobado, y también sabemos que hay un proyecto de IASB para pymes en fase de borrador que hubiese sido la alternativa a un PGC local. Algunos otros países de la Unión Europea adoptarán esta normativa del IASB, pero en el caso de España se ha decidido que habrá un Plan General de Contabilidad local. Y finalmente también el proyecto de Real Decreto del Plan General de Contabilidad español se ha añadido también un proyecto local para pymes y para criterios de microempresa. De manera que en los próximos tiempos veremos cuáles son las decisiones finales, cuál es la redacción final de estos proyectos y tendremos relativamente poco tiempo para adaptarlo a la realidad de nuestras empresas. Lo que quiere decir que aunque el borrador todavía esté sujeto a cambios, es importante que se vaya conociendo y que veamos las implicaciones prácticas que puede tener para las empresas. En una presentación posterior, José Luis Domínguez les comentará a ustedes más detalles que yo no he tenido tiempo de hacer. Muchísimas gracias por su atención y disculpas por el retraso. Gracias, Felipe, y disculpas por el control de